Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las reflexiones habituales que hacemos de la Palabra de Dios del domingo. Con ella queremos iniciar una nueva semana de nuestras vidas y animarnos a caminar como discípulos de este Maestro que es Jesús. Vamos a escuchar su palabra. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Acabamos de escuchar una de las parábolas más lindas que tiene para mí el Evangelio. Y una vez más, el Evangelio de Lucas, que nos vuelve a regalar cosas muy propias. En el año de la misericordia, el Evangelio de Lucas es Evangelio de misericordia. Y esta parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano nos vuelve a iluminar el camino de nuestras vidas. Algún detallecito de ella, ¿no? Siempre es interesante ver cómo este doctor de la ley, que contestó muy bien, y que Jesús lo felicita, le hace otra pregunta a Jesús, ¿no? Jesús le invita a que ame al prójimo, ¿no? Y él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿no? Y ahí empieza a desandar el Señor un camino con esta parábola, que podríamos llamar la parábola de descentrarse. Traten de mirar esta parábola, que ya la conocemos, tantas veces la hemos escuchado, pero fijemos la mirada en esta realidad. El doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Es como que él se pone en el centro y pregunta: a mi alrededor, ¿dónde encuentro mi prójimo? Y si ustedes prestan atención a la parábola, sobre el final Jesús le vuelve a preguntar: ¿quién te parece que se comportó como prójimo del hombre que estaba tirado al borde del camino? Atención a la pregunta: ¿quién te parece que se comportó de los 3 como prójimo del que estaba tirado al borde del camino? Es decir, ¿por qué le digo descentrarlo? En la primera parte de la pregunta, el doctor de la ley se pone en el medio y dice: ¿dónde está mi prójimo? Y Jesús le dice: mirá, no es así. Fíjate, de los 3, ¿quién se comportó como prójimo? El más importante no sos vos preguntando quién es tu prójimo al lado, sino que lo más importante es el que está tirado al borde del camino y cuáles son los comportamientos con los cuales llevas adelante. Entonces, primera pregunta para contestarnos ustedes y yo es si estamos descentrados, si esta parábola nos descentró y nos ubicamos en quién está al lado nuestro. Pero segunda condición interesante de esta parábola, que nos puede pasar a todos, y a veces con la mano en el corazón digo que también me puede pasar a mí, es lo que le pasa al primero y al segundo, al sacerdote y al levita. En la ley, el sacerdote y el levita no pueden tocar a una persona muerta, porque no pueden cumplir con su tarea. Si tocaban a una persona muerta, quedaban impuros. Y si quedaban impuros, no podían ofrecer los sacrificios a los cuales estaban enviados. Por eso Jesús le pone este ejemplo, porque está hablando con un doctor de la ley. Y para el doctor de la ley sabe muy claramente cuáles son las cosas que tienen que cumplirse. Y en un doctor de la ley sabe que un levita y un sacerdote tienen que cumplir con sus funciones. Y entonces que esa función que tiene, que yo imagino muy buenos tipos estos dos, porque eran tipos buenos, pero formados en la ley, no pueden atender al que está al lado por ir a cumplir la ley que tienen que estar. Entonces esta parábola
además de descentrar a la figura principal, que es el doctor de la ley, invitarlo a que mire al costado, le está haciendo un gran cuestionamiento a esta ley que por cumplir el culto pasa de largo del hermano que necesita. Y no porque a veces, puede ser que alguno también diga, uy, qué malos tipos estos que no se preocupan del prójimo, pero a veces tenés que tener cuidado de que los principios que tenés o las formas con las cuales llevas adelante, el apuro por conseguir algo, el llevar adelante las cosas, te lleve puesto al que está al lado tuyo. Y esto te puede pasar a nivel familiar, te puede pasar a nivel de amigos, te puede pasar a nivel de personas que te sostienen y te acompañan, ¿eh? Ahí te puede pasar todo esto, ¿eh? Y tenés que tener cuidado. En la iglesia no puede pasar. En la iglesia por cumplir las normas, los preceptos, por cumplir lo que nos toca a veces hacer, nos olvidamos de la persona que nos golpea, que necesito el tema, necesito una cosa, necesito algo, y hay que atender en ese momento. Entonces, la parábola, ¿por qué es la parábola de misericordia? Porque Jesús, a quien toda la iglesia siempre lo ha puesto como el buen samaritano, en realidad Jesús está hablando de sí mismo. Él es el buen samaritano, porque el buen samaritano, como era samaritano, no conocía la ley. Como era samaritano, no tenía todos estos principios. Lo que sí tenía era un gran corazón, de darse cuenta que no podía pasar de largo. Mirar al prójimo y hacer que el prójimo, comportarte como prójimo del que está al lado tuyo, te invita a no pasar de largo por la vida, ¿no? A no pasar de largo por ella. Fíjense, esta es una reflexión que realmente es para dejarla decantar en el corazón, ¿no? Para, en primer lugar, como digo, descentrarnos y mirar al que tengo al lado. Y en segundo lugar, una cosa todavía más profunda es cuidar a aquellos que tenemos estas responsabilidades donde el marco de los compromisos, de la ley, a veces nos atan de tal manera que no la podemos romper porque no podemos perder tiempo, porque no podemos dejar de hacer los compromisos que tenemos frente a la realidad que nos toca todos los días y que nos golpea al lado, ¿no? Estos principios son interesantes, ¿eh? Ayer, 9 de julio, hemos cumplido 200 años como país independiente, ¿no? Y creo que la verdadera independencia se va logrando día a día, ¿no? Cuando tenemos esta actitud de ocuparnos del hermano, cuando tenemos esta actitud de pensar que ese hermano que camina al lado nuestro, que está malherido, necesita una atención. Creo que estos dos personajes que pasan de largo han sido esclavos de esa ley. Y que la pregunta incluso del doctor de la ley es como para decir, ¿qué hago ahora con esto que me acabas de enseñar? La enseñanza del samaritano es una enseñanza de profunda libertad e independencia. Tiene libertad frente a lo que tiene que hacer porque le clama la realidad y lo hace. Y además se hace cargo. Es interesante en este evangelio cuántas cositas una tras de otra puso Jesús. Me hago cargo de esta situación. Voy y lo entrego a la hospedería y le pago y que lo atiendan. Hacerse cargo, ¿no? Entonces un país independiente, una sociedad independiente, una alegría de celebrar estos 200 años que somos como Argentina, nos tiene que invitar a que tenemos que seguir construyendo esta independencia todos los días, a que tenemos que seguir buscando ser un país libre, y no llenarnos de cosas que no nos dejan atender las necesidades de nuestros hermanos y cuidar de ellos, y hacer lo posible para que sea eso lo más importante, cuando siguen surgiendo personas que viven en la calle, cuando siguen surgiendo personas que están muy deterioradas en su corazón y eligen el camino, lamentablemente, de la droga, del alcohol, que se cierran, cuando encontramos situaciones en las cuales fuentes de trabajo no se abren y mucha gente necesita este espacio para la dignidad y para crecer y para caminar. Entonces, alentar todos los esfuerzos que se hacen, si lo estás haciendo vos en tu trabajo con los demás, si estás en una ONG, si estás en un trabajo en Cáritas, si estás en una contención en la catequesis, si entendiste que desde la Pastoral de la Salud podés ayudar a los demás, o si estás en un trabajo en el cual te preocupás de que todos estén mejor, qué bueno. Y si podemos hacer más esfuerzos en lo que podamos, desde la empresa que tenés, del lugar que tenés, para ayudar a que se pueda vislumbrar un país en mayor justicia social por el hermano, por el prójimo que lo necesita, creo que íbamos ganando en independencia.
qué bueno que la parábola del buen samaritano, una joya del Evangelio de Lucas en el año de la misericordia, a nosotros, por estas cuestiones del calendario, nos hayan tocado justo en el domingo, que es el domingo posterior, el día posterior a la celebración de este bicentenario de la patria que tanto veníamos anunciando, ¿no? Que veníamos sosteniendo, ¿no? Como un bicentenario en justicia y solidaridad, cuando en el 2010 los obispos, en ese momento yo no lo era, lo propusieron. Y ahora, cuando propusimos este documento de un bicentenario que se viva en esta casa que somos y en esta casa de familia, en que nos ocupamos unos de otros y nos ayudamos unos con otros. Por eso que la parábola del buen samaritano nos invite a descentrarnos, a priorizar siempre al hermano necesitado, a hacernos cargo, y de ese modo, cuando esto lo vamos haciendo, porque estos son compromisos evangélicos profundos, nos ayudan a construir una nación, un país, un lugar verdaderamente libre e independiente.